Bueno, hola, buenas noches a todos. Os he preparado para esta clase, aparte del tema que nos corresponde, ¿vale? Una breve presentación sobre la PEC, ¿vale? Para que os acordéis de que la podéis empezar a hacer ya, que la tenéis que entregar, que aquellos que queráis a finales, ahora os digo las fechas exactas, ¿vale? Y que consiste, retomamos un poco lo que vimos en el último tema de clase, que vimos con también la lectura y el tema 7 creo que era, ¿vale? Qué es la teoría del átomo, la famosa teoría de la mente, y cómo poder hacer esta práctica, ¿vale? Un poquito se trata de hacer justamente el tipo experimento, ¿vale? Que se propuso con la falsa creencia, ¿vale? De a ver dónde va a buscar la niña un objeto que ha escondido cuando vuelve, aunque otro se lo haya cambiado, y un poco ver esto, si el niño tiene o no la capacidad. Entonces, se trata de que escojáis a dos niños, ¿vale? Claro, recordad que entre los 4 y los 5 años es cuando se considera que un niño empieza a ser capaz de ver que los demás no saben lo mismo que él y por tanto es cuando empieza a desarrollar esta otra capacidad como la teoría de la mente, ¿vale? De Atom, y por tanto se trata de que cojáis a dos niños que dando dentro de esos márgenes de edad 3 añitos, 5, 5 y medio, ¿vale? Os puedan demostrar o os permitan ver si realmente se produce esa diferencia en cuanto a desarrollo de esa faceta como es la teoría de la mente, ¿vale? Entonces, no es una actividad obligatoria, es voluntaria, tiene tema 7, ¿vale? Que es el que vimos, la lectura 5, que también habla de esa teoría de la mente y que, como vimos, habla de qué diferencia entre niños que tienen otro tipo de discapacidad y los niños que tienen TEA, ¿vale? Porque el trastorno espectro autista se caracteriza mucho por esa incapacidad de tener o de desarrollar esa capacidad de la TOM, ¿vale? De la teoría de la mente y de entender a los demás como seres pensantes con sus propios pensamientos, actitudes, ideas, ¿vale? Entonces es voluntaria, pero además dentro de la plataforma, ¿vale? En el tema 7 tenéis un par de artículos que os darán un poco de apoyo, ¿vale? A la hora de comprender de qué va esto de la teoría de la mente y os ampliarán información. De todas formas, luego lo digo, pero en lo que es la PEC de desarrollo 1 no hay que poner el resumen ni toda la teoría de la mente ni nada de esto, ¿vale? O sea, no os hace falta poneros a resumir los temas, sino simplemente lo que os explica es que con dos muñecas o con dos muñecas y dos recipientes, ¿no? Hagáis mira, ahora Sally o Miguel, en función del sexo, acordaros que hay que adaptar los muñecos al sexo de los niños, pues si son una niña, Ana y María, si es un niño, Miguel y Javi, ¿vale? Pues Miguel y Javi están jugando aquí y Miguel pone su chocolatina dentro de esta bote y se va y tal. Entonces Javi lo coge y lo cambia de sitio. Ahora vuelve Miguel. ¿Dónde va a ir a buscar dónde va a ir a buscar la chocolatina que ha dejado? ¿Vale? Y entonces ahí lo tenéis, ¿vale? Lo de grabar la práctica no se trata de que lo grabéis en audio, ¿vale? Para poder transcribirla, ¿vale? Porque veréis que en el documento que tenéis colgado de la PEC, que yo os pasé, pero si alguien lo necesita, lo tengo, ¿vale? Al final os pone que transcribáis la práctica, ¿vale? Paso por paso, lo más literalmente. En realidad de lo que se trata la práctica es hacer el ejercicio, el juego de la falsa creencia con esos dos niños, grabar lo que nos dicen, ¿vale? Para ver cómo nos contestan, si tal, pero está seguro, pero no sé qué, ¿vale? Tenéis las preguntas también, transcribirla, ponerla y luego un poco opinar, ¿vale? En cuanto a lo que sabemos, pues claro, el niño de 3 años, si nos ha hecho o no, si tiene o no la TOM, si la ha desarrollado, el niño de 5 años o niña por lo mismo, ¿vale? En qué fase está, si la tiene adquirida, si tal o que es igual, ¿vale? Y lo que os llame la atención de el niño en su capacidad de respuesta de esta situación. Y luego la última parte tenéis que hacer un comentario personal sobre cómo os habéis sentido a la hora de hacer ese experimento o esa parte, ¿vale? Entonces ahí tenéis
que tengáis en cuenta las 4 fases que hay en esa entrevista. Primero hay que ver si el niño comprende bien lo que está pasando en la situación que estamos poniendo en marcha, es decir, que vaya comprendiendo adecuadamente la tarea que tiene que hacer. Luego, predicción, en la cual se plantean las preguntas sobre dónde buscará, ¿vale? Y por qué crees que va a buscar ahí, y estás seguro, tal, la de directamente la explicación de la conducta de si ha optado una por una de la otra, ¿no? La muñeca va a buscarla aquí, y luego, fase del niño, las preguntas de atribución cuya función es explorar, pues esa comprensión de la creencia. ¿Te has dado cuenta de por qué el niño hace esto? ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué tenéis que hacer? Identificar con el nombre, vuestro nombre, DNI y tal, una transcripción literal de lo que ha pasado, de cómo se le han dado las instrucciones. El examinador dice, tenéis unas tablas para responder, ¿vale? La valoración del desempeño de los niños en función de la edad y del modelo y del proceso de adquisición de la TOM, y la valoración de cómo nos ha salido a nosotros el hacer esa práctica, ¿vale? Por lo tanto, no es necesario hacer un resumen de todo lo contenido, de toda la teoría de la mente, de los experimentos, de tal, no es necesario, ¿vale? Ahí pone que tenéis que identificarlo como PECTOM, apellidos y nombre del estudiante. Que lo entreguéis en formato PDF. Recordad que si hay una tabla, además es más importante, porque el formato PDF nos garantiza que nosotros lo podamos visualizar, ¿vale? Entonces, no es ninguna tontería. Cuando se baja un documento de la plataforma, cuando nosotros nos lo clicamos encima de vuestro documento y se descarga para poder ver lo que habéis puesto, si se nos mueve todo o no se puede abrir, tenemos un problema, ¿vale? Por lo tanto, el PDF simplemente es un formato que nos permite poder abrir ese documento a nosotros. Por lo tanto, pensad que si nosotros descargamos un documento y no se ve nada o no tal, lo calificamos de 0, como que no hay nada, ¿vale? Entonces, la garantía de que no tengáis esa pega, ni nosotros ni vosotros, de luego tener que andar con historias, es que lo colguéis en PDF. Y ahí tenéis desde el 15 de marzo hasta el 31 de marzo para colgarlo, ¿vale? Estamos hoy es día 11 de febrero, tenéis casi un mes para ir haciéndola, ¿vale? Y el 15, pues casi 15 días más, es un mes y medio para poder hacerla, ¿vale? Y entonces recordad también que en este caso suma un punto, ¿vale? La práctica ya ha sido entregada en tiempo y forma, eso sí, que esté en la plataforma ALF en el momento, que se haya tenido una mínima de un 5, es decir, que la práctica esté aprobada, se haya obtenido en cada uno de los 2 exámenes una nota mínima de 4. Entonces, si tenéis un 4 y podemos subir ese puntito, eso medio punto, y del otro tenéis un 5,5, un 5,6 o un tal, pues ese momento rascadito, pues a lo mejor nos da para llegar y tal. Y si tenemos muchas mejores notas, que yo espero que sí, pues también nos puede llevar a subir un poco esa nota final, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Recordad que lo corrijo yo, recordad que si alguien que sea alumno de, es decir, mis alumnos, alumno de Menorca, Ibiza o Mallorca, queréis hacerme llegar el trabajo cuando estéis haciéndolo, para que yo os dé las orientaciones oportunas para poder mejorarlo y poder así tener un buen resultado de la práctica, ¿vale? Pues que yo estoy abierta a recibirlo. Solo los alumnos de Mallorca, Menorca, Ibiza, los de fuera no, que tenéis un tutor que es quien nos la va a corregir y por tanto tenéis que seguir sus instrucciones. Luego, a veces cuando hacemos estas prácticas, como pasaba ya el año pasado, nos da la sensación de que es muy corta, ¿vale? En el propio documento de la PEC os los pone y os dice que, claro, la práctica no tiene por qué ser muy larga la respuesta de los niños y tal, porque depende de las características del niño. Por lo tanto, no os agobiéis si no os sale una súper práctica de 10 hojas. Entre 2, 3 hojas, como máximo, ya está, ¿vale? Porque es una transcripción literal de un experimento. Por lo tanto, con que pongáis los datos de identificación de esos niños y tal, y expliquéis cada paso y cada de esto, qué han hecho los niños y cómo han reaccionado y cómo han respondido a vuestras preguntas, ya está, no tiene más. Luego sacar la conclusión al final y el trabajo está completo, a pesar de que pueda ser cortito, ¿vale? Entonces, yo mañana os hago llegar este documento a los que lo queráis, a los que estáis en la lista, ¿vale?
¿vale? Y ya a partir de aquí, quien necesite algún apoyo o alguna ayuda, que contacte conmigo y me lo mande y podemos seguir, ¿vale? Dicho todo esto, que es lo que quería introduciros, pasamos al tema 8 y el desarrollo intelectual durante la infancia. Vamos a hablar del periodo denominado por Piaget como las operaciones concretas, ¿vale? Y entonces el pensamiento del niño que de los 12 años es muy distinto a un niño de 5, ¿vale? Porque, una, ya ha aprendido muchas cosas, por lo tanto ha acumulado una información, pero también porque en ese periodo adquiere diferentes maneras de procesar la información, ¿vale? Es decir, pasamos de una fase sensorio-motriz en la cual había una relación más directa con las cosas y necesitábamos más el contacto, ¿vale? A otro tipo de gestión, ¿vale? Cognitiva o de capacidad de gestionar la información, ¿vale? Entonces, nosotros vamos integrando multitud de conceptos y esos conceptos, para poder irlos colocando, acordaros del armario o de tal, hay que ir agrupándolos de alguna manera, creando conjuntos, categorías, ¿vale? Con características comunes que nos permitan ir organizando la información que vamos metiendo en la caja cerebro que tenemos, ¿vale? Que si no, estarían desparramadas, desorganizadas, tal, sería imposible, básicamente, ser capaces de llegar a acumular tanta información como tenemos, ¿vale? Se define el desarrollo intelectual como el proceso por el cual el niño va pudiendo cada vez categorizar mejor las cosas en función de unas características concretas, como semejanzas o diferencias. Entonces, el coche azul, el coche rojo, los coches de policía, los coches de bomberos, ¿vale? Y al final estamos dentro de características coches, hay unos coches rojos que son pues los de bomberos y los rojos que hay por ahí, los azules, y vamos estructurando y vamos creando todo eso, ¿vale? Y esa forma de categorizar es la que va a ir aprendiendo o pudiendo hacer el niño para organizar el mundo, ¿no? Para conseguir esa organización de alguna manera y, por tanto, va a ir integrando, encontrando unidad en la diversidad y pudiendo agrupar, ¿vale? Animales, ¿vale? ¿Cuántos hay de tipos de animales? Muchísimos. Las aves, los mamíferos, los anfibios, los no sé qué. Vale, y dentro de estos, ¿cuáles hay? Pues los que pueden hacer esto, los que se reproducen así, los que hacen esto, ¿verdad? Los que comen, los que viven en un sitio, los que viven en otro, no sé qué, ¿vale? Y todo eso, es una manera de organizar conocimiento. Entonces, hay que también darse cuenta de que hay cosas que permanecen en todo eso y cosas que se transforman, ¿vale? En otras cosas o que al transformarse ni siquiera pierden unas características concretas. Vamos a ver de esto de la conservación, ¿vale? Que es una cosa importante en la constancia y esos principios generales que se llaman las invariables cognitivas, ¿no? Entonces, gran parte del desarrollo consiste en ir descubriendo elementos y situaciones y objetos que, a pesar de su transformación, siguen teniendo una invariante, ¿vale? Siguen teniendo esa permanencia del objeto, perdón. Siguen teniendo una parte sustancial básica, ¿vale? Lo veremos con el experimento que se hace clásico, que es que al final la plastelina es plastelina, la pongamos redonda, la pongamos estirada, la pongamos aplastada, pero además la plastelina sigue siendo la misma que la cambiemos de forma y todo eso, ¿vale? Es lo que va a ir siendo capaz el niño de adquirir a lo largo de este periodo, ¿vale? Y ir haciendo más esquemas y procedimientos. Entonces, se va a dar dos cambios en la inteligencia. Por un lado, el desarrollo conceptual, toda esa categorización de conceptos, ¿vale? Por categorías que iban a ir agrupando, ¿vale? Cada vez más información. Y por otro, la capacidad de el desarrollo operacional, es decir, ser capaz de abstraer principios lógicos que van a permitir o van a estar en la base de todas esas relaciones observadas entre objetos, tamaños, cambios, colores, ¿vale? Y todo eso se va a producir en esa época, ¿vale? Entonces, como ya hemos visto esta fase, ¿vale? Pasamos a esta fase en concreto se la suele llamar la fase de operaciones concretas, pero se subdivide en dos. De los 2 a los 7 años se la conoce como preoperacional y de los 7 a los 12 como propiamente operaciones concretas, ¿vale? Entonces tenemos un periodo de 10 años, como podéis ver, ¿vale? Muy largo, en el cual evidentemente un niño de 3 años no va a ser igual que un niño de 8,
¿vale? Y ahí ya va a haber un progreso, por lo tanto hay que distinguir esas dos fases. Entonces, el pensamiento preoperatorio, ese que va de los 2 a los 7 años, ¿vale? Entre los 2 años y tal, el niño empieza a tomar conciencia de las cosas que son situaciones y acciones diferentes. Entonces, empezamos a acordaros que habíamos acabado en la fase sensoriomotriz empezando a tener manifestaciones de inteligencia simbólica, que es que no necesitamos que las cosas estén delante de nosotros, sino que somos capaces de manipular mentalmente, ¿vale? Las cosas como pues, a través del lenguaje, a través de las imágenes, con la imitación diferida, un dibujo, juego simbólico. Entonces, por ejemplo, un niño o una niña que juega a las casitas y los lápices son las cucharas, ¿vale? Yo no necesito tener una cuchara para jugar a comer, sino que con un lápiz o con un palo o haciendo así, ¿vale? Ya pues lo vivo como un juego simbólico de no es necesario que esté, ¿vale? Entonces, que permita al niño referir mentalmente el objeto, ese significado, mediante algo que lo sustituya o mediante el propio gesto de hacer cosas, ¿vale? Entonces, la imitación de imágenes la imagen es la primera forma auténtica de representación simbólica que se va produciendo, inicia en el sensorial con unas guías perceptivas de modo referencial, pero que no llegan a estar totalmente desconectadas del mundo y de los indicios de este. Entonces, en las imágenes mentales sí que vamos a poder evocar objetos que no estén en ningún caso, como por ejemplo montar a caballo. ¡Hala, venga! ¿Vale? Y no tenemos por qué tener un caballo, ¿vale? Entonces supone separación de la percepción del objeto, disociación definitiva entre significante, mi imagen mental y los objetos, ¿vale? Y auténtica representación simbólica. La imaginación diferida, la imaginación es la imitación diferida, perdóname porque no me había dado cuenta de que esto estaba mal, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué hago? Yo he visto a un niño hacer algo, ¿vale? Claro, si yo soy capaz de ponerlo en marcha dentro de una hora, pues es que en algún lugar de este cerebrito está guardado, ¿vale? Entonces, al cabo de una hora, pues yo hago lo que hacía el niño y estoy haciendo tal, por lo tanto, ya el modelo no está presente y yo soy capaz de evocar ese modelo en mi mente, ¿vale? Sin que esté presente. Y eso es la imitación diferida. El pensamiento egocéntrico, que es intelectual, caracterizado en esa primera parte del periodo, es que el niño reconstruye el mundo solo a partir de sí mismo, imponiéndose sus referentes sobre la realidad y el resto de personas, ¿vale? Acordaros que hasta los 5 años, que es 4 o 5, empezamos con la TOM, con que los demás también tienen una perspectiva del mundo, ¿vale? Pero en principio nosotros, hasta que no empezamos a tener la TOM, creemos que el mundo es como nosotros lo vemos y desde nuestro punto de vista. Entonces, no hay clara conciencia de que un sujeto diferente de los objetos externos no se pone en el lugar de otra persona y no puede, no tiene el desarrollo cognitivo de base necesario, ¿vale? Y entonces piensa que las imágenes son cosas que simbolizan cosas concretas y particulares, ¿vale? El niño es egocéntrico, está encerrado en sí mismo, no ve más allá, ¿vale? Entonces ese egocentrismo está manifiesto en el juego simbólico, que el niño intercambia y confunde, ¿vale? O en el lenguaje, que es la forma de usar, ¿vale? Ese lenguaje, el yo, mi, para mí, conmigo, tal, ¿vale? De esa lógica preconceptual pasamos a un pensamiento que se llama el intuitivo, donde existen unas manifestaciones del egocentrismo, ¿vale? Es de ese periodo de 2 a 7 años preoperatorio, ¿vale? Entonces, una de las características o manifestaciones de eso es el artificialismo, que consiste en que el niño piensa que todo lo ha creado el ser humano. Por lo tanto, las montañas, ¿vale? Son algo creado por el ser humano. Las nubes de tormenta son los vapores de un tren que es tal, ¿vale? Entonces eso es el artificialismo. Todo es construido, todo es artificial, ¿vale? Luego el realismo, esa tendencia a atribuir existencia material y objetiva a fenómenos de carácter psicológico subjetivo, como el sueño, los terrores, cuando tiene una imaginación, pues uy, es verdad, pero el monstruo viene de verdad, ¿vale? El animismo es darle vida a todo lo que le rodea, ¿no? El niño que se ha chocado contra la pared y le dice pared mala. La pared no ha hecho nada, es una cosa inerte, pero él le da vida
le ubica una subjetividad, ¿vale? Y el finalismo, que es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa tendencia a creer que todo tiene que tener un porqué y llegar a un porqué y por qué y por qué, ¿vale? El finalismo. Vale, entonces, en ese razonamiento prelógico hay unos esquemas de pensamiento preconceptuales, ¿vale? Estamos en esa fase todavía que no ha adquirido todavía una lógica de clases generales, entonces al final no llega todavía a entender bien cómo se relacionan las cosas para meterse. Entonces no es capaz de comparar el todo con la parte, ¿vale? Es decir, las clases con las subclases, ¿vale? Entonces yo digo coches. Entonces uno dice, bueno, pues deportivos, familiares, de carreras, de no sé qué, vale. No, pero sí, pero no, ¿cómo lo meto dentro, vale? No sería. No admitirá que algo puede pertenecer a dos clases, una flor es una flor y un vegetal es un vegetal. Una flor dentro del concepto vegetal no soy capaz de ponerlo. Y no hay lógica de relaciones, ¿vale? Entonces no comprenderá esas relaciones del tipo, si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C por lógica, ¿vale? Pero todavía no estamos en esa capacidad de tener esa lógica. Tipo de razonamiento transductivo, que es una forma no lógica que le impide al niño ver más allá de una cosa, ¿vale? O parte de la situación. Entonces el niño no puede ver todavía todo, ¿vale? Como algo. Entonces ahí se habla de dos características de ese tipo de razonamiento transductivo, que es el sincretismo, ¿vale? Tendencia a percibir las cosas dentro de esquemas globales subjetivos, que lleva a relacionarlas por su coocurrencia. Yo pienso que como el caballo lleva gente y el coche lleva gente, caballo y coche van juntos, ¿vale? Entonces yo creo que van juntos, o porque los he visto juntos, o porque estaban tal, ¿vale? Y la juxtaposición, que es la tendencia a diluir o disgregar el todo en apreciaciones fragmentarias e incoherentes, sin conexiones causales, ¿vale? Los no relatos globales y coherentes, no es capaz de hacerte un relato de todo lo que ha pasado, sino que va como por partes y va explicándote cositas sueltas, ¿vale? Entonces, a partir de esa segunda parte, el niño va a ir empezando a pasar de ese razonamiento transductivo, que es no lógico, a ya ser base o tener una cierta lógica, ¿vale?, de generalidad. Ese pensamiento intuitivo que comienza a referirse a las configuraciones representativas más extensas que el caso particular. Es decir, ya vamos a empezar a considerar como acciones vistas y realizadas mentalmente, vamos a ser capaces de desplazar, de trasvasar, de encajar, de seriar, ¿vale?, las cosas mentalmente. Empezamos a asimilar esquemas imaginativos y figurativos, ¿vale? Ahora veremos algunos ejemplos. Las imágenes ya sustituyen esos objetos, por lo tanto ya estamos en la parte más mental, ¿vale? Y hay configuraciones, cosas que son así, no transformaciones, ¿vale? Entonces todo eso va haciendo que el niño vaya cambiando el modo de valorar o de entender el mundo, ¿eh? Acordaros que hemos dicho que una cosa que junto al conocimiento, ¿vale?, están los procesos de base, ¿vale? Entonces la centración es esa disposición cognitiva en el que el niño puede focalizar ya solo en algunos aspectos de la situación o en otros, dejando otros al lado, ¿vale? Entonces yo soy capaz de razonar con esa parte. Entonces la percepción y el razonamiento están un poco distorsionadas porque el niño pierde de vista el todo, ¿vale? Y puede distorsionar esa realidad porque está focalizando en una parte y por tanto va a tener dificultad para tener en cuenta varios aspectos de una misma situación. Recordad o id haciéndoos a la idea que hasta que no llegamos a la parte de operaciones formales, que es la adolescencia, ¿vale?, a partir de esos 12 años, no vamos a ser capaces del todo de ver, integrar muchas más formas de procesar la realidad, diferentes puntos, ¿vale? Entonces, en ese desarrollo de la clasificación se dan 3 etapas. La primera es una colección figural. El niño, ¿vale?, al intentar juntar las cosas, lo hace intentando configurar perceptivas y relaciones temáticas, ¿vale? Entonces, yo voy a agrupar cosas por temas, cuando no se presentan figuras. Entonces, yo creo que aquí os he puesto, ¿ves? Esto es una colección figural.
Tú me das un cuadro, 2 triángulos, 2 círculos y un tal, y yo te los clasifico como un coche o como un tal, como un cual, ¿vale? Luego, etapa colección no figural, que es entre los 5 y los 7 años, el niño capaz de agrupar los objetos atendiendo a una, ¿vale? De esas semejanzas o diferencias. No a más de una, sino a una, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos hacerlo por colores, ¿vale? Entonces sería este y este tal. O por formas, estos dos redondos, estos dos cuadrados, ¿vale? Y este triángulo, ¿vale? Pero solo por una. Si le dijéramos que ordenada por colores y por cuadrados y tal, que ahora luego veremos un ejemplo, no sería capaz de utilizar esos dos criterios, solo uno, ¿vale? Y luego tenéis la clasificación jerárquica, que es cuando ya es capaz de tener en cuenta los rasgos diferentes, ¿vale? Y hacer pues una clasificación dentro de una taxonomía lógica con una inclusión jerárquica, ¿vale? Por ejemplo, todos los, pues mezclando y colocando las cosas, que ahora veremos una, creo, ¿vale? Luego hay una con unas barras, ¿vale? Donde ya se ve que puede clasificarse por colores, por tamaños y hay una clasificación por colores y tamaños mezclada, ¿vale? Pero bueno, se trataría de eso, de que yo sea capaz de, bueno, además del tamaño, clasifícamelos por tamaño, por color y por lo que te gusta, pues yo clasifico, ¿vale? Entonces soy capaz de configurar y llegar a aquello que cumple esos tres criterios y juntarlo y separarlo de otro que no los cumple, ¿vale? Porque puedo tener en cuenta más variables o más factores para jerarquizar y categorizar, ¿vale? Entonces ese pensamiento conceptual se empieza por captar los procesos de transformaciones, es decir, empiezo a darme cuenta de que las cosas cambian y estados pasan a ser simples elementos de transformaciones que se conectan entre sí. Entonces la imagen empieza a estar subordinada a operaciones. Yo tengo la capacidad de darme cuenta de que las cosas cambian, hay unas operaciones, ¿vale? Unas acciones que me permiten interiorizar lo que pasa y reproducirlo y también darme cuenta de la reversibilidad y el movimiento y el cambio, ¿vale? Entonces, la reversibilidad del pensamiento, que es una de las cosas, como uno de los hitos que se producen en esta fase, es capacidad de anticipar mentalmente cómo va a variar algo, ¿vale? Cuando se ejecuta una acción y de darnos cuenta que se puede volver al estado anterior, ¿vale? Entonces la reversibilidad puede producirse por compensación o por inversión. Entonces, aquí tenéis un ejemplo, José es hermano de María, entonces María es hermana de José, ¿vale? O como cuando yo cojo esto y lo echo aquí, parece que hay más líquido, pero la cantidad de líquido no ha cambiado. Vuelvo aquí y volverá a ver la misma cantidad de líquido. Por lo tanto, puede haber una variación, ¿vale? Que puede volverse a su estado inicial haciendo pues la tarea contraria, es reversible. Entonces, a partir de esta edad empezamos a tener un pensamiento más flexible, más móvil, nos empezamos a dar cuenta, acordaros que hemos pasado 4, 5, 6 años, empezamos con 5 o 6 años de edad, que empezamos con la TOM, a ver que los demás piensan otra cosa, que se pueden tener en cuenta más puntos de vista, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ese pensamiento ya se socializa. Yo ya sé que otros van a pensar algo o que puedo pensar lo que ellos piensan o lo que ellos saben o lo que ellos ven, ¿vale? Por lo tanto, yo estoy socializando el pensamiento. Entonces se empieza a considerar simultáneamente varios aspectos, dimensiones del objeto, ¿vale? Como hemos dicho, en esa tercera fase estamos ya agrupando por diferentes factores, ¿vale? Somos capaces de hacer una jerarquía teniendo en cuenta más información y más variables, ¿vale? Por lo tanto, estamos integrando más la información. Entonces, empiezan esos esquemas de conservación, ¿vale? Que es hacer un recorrido mental de ida y vuelta sobre las transformaciones. Recordad los dos vasos de líquido, ¿vale? El vaso pequeño y el vaso tubular, el más largo, ¿vale? Lo paso aquí, aquí hay más. Entonces, cuando lo pase aquí habrá más o me desbordará porque hay más. No, volverá a estar en el mismo lugar y en el mismo tamaño, ¿vale? Porque a pesar de que la acción transforme y parezca que hay una modificación en cuanto a la cantidad de líquido, en realidad no se ha modificado, sino que se modifica una parte. Al contenerlo en un de esto parece que hay más, pero hay algo que se conserva y que no varía, ¿vale? Y que luego podemos volver a regresar a la situación antigua y no va a cambiar.
Es decir, porque yo pase el agua a un tubo más largo no cambiará la cantidad de agua, ¿vale? Entonces, esa lógica de clases, relaciones y de números, el niño deja de estar centrado en el objeto y empieza a ver otras propiedades. Es decir, yo miraba el objeto y era una pelota. Ahora ya puedo ver que es una pelota, que es amarilla, que rueda, que tal, y que sirve para chutar, y que ya empiezo a ver más cosas, ¿vale? Entonces, parece que vamos ampliando y tal, ¿vale? Entonces, en esta fase evolutiva se estudian las conservaciones. Esto en internet, si entráis, hay vídeos sobre esto que son muy llamativos. Nosotros el año pasado era una de las PEC que se hacía, que este año nos la han cambiado, ¿vale? Entonces se trata de apreciar que se mantienen las relaciones cualitativas relevantes entre las variables de transformación. Es decir, la conservación del número, por ejemplo, ¿vale? Esto es una tarea que puede ser del número, de la longitud, de los líquidos, de las sustancias, de las áreas, etcétera, ¿vale? Entonces te dicen conservación del número. ¿Dónde hay más monedas? Un niño en una fase preconceptual o tal de no conservación te diría que aquí, ¿vale? Que hay más monedas donde estén más separadas, ¿vale? Donde ocupen más espacio. Pero no te diría que hay más porque haya más realmente, ¿vale? El hecho de estar más extendidas diría que hay más, ¿vale? El hecho de estar más agrupadas te diría que hay menos. Lo mismo con la de ¿cuál de las dos pedazos de lana es más largo? Pues son iguales y el niño probablemente te diría que hay más en este porque lo ve como más largo, ¿lo ves? Porque sobresale del otro. No pensarían que las curvas también se llevan cierta tal. Conservación de los líquidos. ¿Dónde hay más agua? Pues el niño te diría que aquí, ¿vale? Porque él lo ve más lleno. No porque haya más o menos, sino porque lo ve. Entonces, ¿cuáles de las dos hay más plastilina? El juego que hacíamos el año pasado era coger dos bolas de plastilina y ir cambiándolas, ¿vale? Eran exactamente iguales y entonces una se aplanaba. Entonces tú le preguntabas al niño de una determinada edad, ¿cuál es más grande? Y te decía, la pasta, la torta. ¿Y por qué? Porque ocupa más sitio, es más grande, tal. Y tú decías, vale, volvemos a la rueda, se lo ponías delante y lo hacías delante de sus narices y el niño seguía manteniendo que era más grande uno o el otro, ¿vale? Y lo del área, ¿cuál de los dos ocupa más espacio? ¿Cuál de los dos del cuadro? Pues lo mismo, solo que en uno están juntos y en el otro están separados, ¿vale? Pero claro, esto que parece tal, y ahí tenéis más, ¿vale? La cantidad, el volumen, la peso, la magnitud, tal. Que esto lo veremos también más detalladamente el próximo día en la lectura que nos corresponde, ¿vale? Que se ha hecho un experimento en función de la edad, quién conserva, quién no conserva, qué tal, ¿vale? Entonces ahí tenéis el número. Aquí te diría que hay más porque tú estás poniendo los de estos así, pero si lo haces delante de él y no tiene adquirida la habilidad de conservación, ¿vale? El niño te va a decir que aquí hay más, aunque lo hagas delante de sus narices. Entrad en internet y buscad Piaget, experimentos sobre la conservación y tal, y veréis que hay muchos vídeos propuestos, grabados, sobre niños que están haciendo y que se les hace delante y tal, y en función de la edad lo tienen o no adquirido, ¿vale? Entonces empezamos a descentrarnos. Acordaros que hemos dicho que el niño empieza a descentrar, a no centrar todo desde su punto de vista, a ver un poquito más lo de los demás, ¿vale? Y responder correcta y conscientemente a tareas de conservación de los líquidos, ¿vale? Empieza a apreciar que pese a las transformaciones efectuadas con bolas, se mantiene la igualdad, ¿vale? En la cantidad. Entonces, este es el ejemplo que os decía. Entonces, un niño que no tiene la conservación, te diría que aquí hay más caramelos que aquí, ¿vale? Porque estos ocupan, se ven más juntos, hay menos, parece que hay menos, porque están más juntos, ¿vale? Entonces ellos esto, ¿vale? Lo mantendrían en la infancia o cuando no hay conservación, lo mantendrían como que una distorsión, evidentemente, porque claro, decir que en un montón de 4 caramelos hay más que en otro de 4 caramelos, ¿vale? Es una distorsión de la realidad porque sabemos que el número es exactamente el mismo y por tanto podemos decir que ocupan más espacio, pero no que haya más, ¿vale? Entonces se corrigen esas distorsiones meramente superficiales, que es el aspecto, y empezamos a ver, compensar esas desigualdades, entendiendo que yo muevo los caramelos y los estiro un poco más, no modifica la base de esos caramelos, ni los cambia de número, ni nada, ¿vale?
Entonces, un poco esta es la idea. Entonces, esas operaciones concretas empiezan a ir integrando esas representaciones de acciones concretas. Si estiro los caramelos, si pongo el líquido, si tal, ¿vale? Entonces, el niño, si da respuestas de conservación, empieza a haber alcanzado una nueva organización estructural o de conjunto que puede reconstruir y coordinar acciones y coordinación de las nociones establecidas en un periodo anterior que era el intuitivo, ¿vale? Acordaros, el niño ya puede pasar a decir, no, o sea, aunque la plastilina ocupe más plana y así parezca más grande porque parece que hay más porque es más grande, no quiere decir que haya más. Y el niño ya es capaz de empezar a decirnos, no, hay la misma, ¿vale? Entonces empezamos a ver el mundo sin esa distorsión inicial de que no, aquí hay más porque yo lo veo más grande, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tenéis que desde ese punto de vista lógico-matemático, Piaget habla de agrupaciones, ciertas combinaciones, de todas esas operaciones lógicas que se empiezan a dar. La de composición, que dos acciones sucesivas se coordinan en una sola, como ocurre en las relaciones de transitividad. Acordaros que antes no éramos capaces, en el anterior, en el preoperatorio, no éramos capaces, estábamos en ella, aquí ya somos capaces de entender que si A es más pequeño que B y B es más pequeño que C, A es más pequeño que C, ¿vale? Porque es que es más pequeño que B, ¿vale? La reversibilidad, la de una acción puede compensarse por la realización de acción contraria. Si hago una cosa y la deshago, pues es lo mismo, ¿vale? La asociativa, hay un mismo resultado que puede ser alcanzado por diferentes caminos. Eso es cuando el niño te dice, no, esto no se hace así, se tiene que hacer así porque la profesora ha dicho. Y tú dices, no, pero así también se puede. Que no, que esto tiene que ser así. Vale, pues en ese punto estaríamos en un niño que no es capaz de darse cuenta de que el mismo resultado se puede obtener por diferentes caminos, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con ellos, ¿vale? El de la identidad, la realización de una operación y su inversa es la operación idéntica, es decir, el retorno al punto de partida, y supone encontrar lo idéntico de sí mismo, es decir, si yo voy para acá y vuelvo para acá, es lo mismo y volveré a estar exactamente en el mundo. Y la tautología, que es reunir una clase consigo misma, conduce a obtener la misma clase. Si coches con coches son coches, no hay más, ¿vale? Y si se repite una acción, no agrega nada a sí misma y cada repetición de las mismas solo tiene un efecto acumulativo, ¿vale? Tú has traído, tráeme una fruta, me has traído, tráeme otra fruta, tal, tengo más fruta, pero no tengo nada más, ¿vale? Simplemente hay más de esto, es acumulativo, ¿vale? Entonces, la pauta evolutiva de las conservaciones es que al principio los niños no tienen la conservación, ¿vale? O hay una fase de semiconservación. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño cuando le preguntas, ¿hay más caramelos? Acordaros, o ¿hay más plastilina? El niño, sí, pero no tiene muy claro el por qué, no, pero no tiene muy claro el por qué, te da algunas respuestas. Ya tenéis las 3 respuestas que tendría que darnos un niño si realmente, ¿vale?, tiene adquirido esa capacidad de reversible, ¿vale? Y está en, si no se ha añadido o quitado nada, factor identidad, a la plastilina, a los caramelos, tiene que ser los mismos, si había los mismos, ¿vale? Entonces, eso es uno. 2, es más ancha pero más delgada por compensación, ¿vale? Entonces, si yo cojo una bola de plastilina y tengo otra, las dos iguales, y la aplasto, es verdad que es más ancha, pero también es verdad que es mucho más delgada que la bola, ¿vale? Y también porque podríamos volver al principio, invertir esa acción, poder volver al estado inicial, ¿vale? Si un niño, cuando le preguntamos, porque os pongo el ejemplo de la plastilina, ya lo veremos porque es el que se suele utilizar, si ponemos los dos boles, le hacemos así, niño, sí, pero no lo sé, puede ser porque es más plana, pero tal, duda es que aún no está en esa fase todavía, pero sí lo tiene claro, es que sí. Entonces las distintas nociones de conservación, que esto lo veremos más en el siguiente capítulo, ¿vale? En la lectura, es que no se llegan a adquirir al mismo momento. Es decir, no podríamos pensar que cuando un niño se da cuenta de que sea más plano no hace que sea más grande o tal, ya podría entender también si la cantidad es la misma, si el peso es el mismo, si el volumen es el mismo, si tal. Pero no, hay diferentes desfases en cuanto a la edad. En cuanto a la cantidad son 6, 7 años, en cuanto al peso son 8, 9 años y en cuanto al volumen, que es el último, son 11. Entonces sería primero la cantidad, luego el peso y luego el volumen, ¿vale? Por orden de ir adquiriendo
la reversibilidad en cada uno de ellos, perdón, la conservación de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces tenéis que entender que esa interconservación a la distinta resistencia que ofrecían tiene que ver con el concreto, operaciones, tal, ¿vale? Entonces sería un poco la forma. Entonces ahí tenemos que al final las lógicas de clases de relaciones y de números lo que vamos a hacer es ser capaces de hacer una clasificación taxonómica, que es que el niño va pudiendo hacer en cada momento un poco más esa clasificación con más variables y por tanto refleja su nivel de pensamiento. Entonces el pensamiento operacional, que es este, con esquemas preconceptuales al principio, ¿vale? Pasa a ser un pensamiento verdaderamente conceptual donde el niño aplica lógicas de clases, los animales con los animales, los vegetales con los vegetales, dentro de los vegetales las flores con las flores, las verduras con las verduras, los árboles con los árboles, ¿vale? Y dentro de esa, pues dentro de las, cojo las frutas, que es lo que tal, pues las frutas de invierno o las de verano, o las frutas con vitamina C y las que no tienen, o las frutas de temporada B, C, no, bueno, vamos a ir haciendo. Entonces, comprende que las clases tienen distinto nivel de generalidad, ¿vale? Y que puede haber unas subordinadas a otras. Por lo tanto, llegamos a conseguir crear lo que nosotros denominaríamos una clasificación, ¿vale? Por partes, por tal y por modelos o por colores. Podríamos hacerlo por 1000 cosas, ¿vale? Y esto sería el nivel que vamos alcanzando. Entonces, el niño podría abandonar esas colecciones figurales que hemos visto, aquel niño que con 2 triángulos, un rectángulo y 2 círculos nos hacía un coche, ¿vale? Para empezar a poder clasificarla realmente, ¿no? Entonces ya podríamos hacerlos. Mira, estos son blancos, pues todos los blancos aquí, todos los grises aquí, vale, pero de entre los blancos hay los pequeños y los grandes, y de los grises también hay los pequeños y tal. Entonces podrá hacer todo ese, usar todos esos criterios diferentes, ¿vale? A la vez y ser capaz de hacer clasificaciones múltiples. Imaginaos que cambiamos y decimos, pues estamos, en vez de por colores y tal, vamos a optar por formas, ¿vale? Pues entonces esta con esta y esta, ¿vale? Pero por formas y tamaños. Bueno, pues esta sola y estas dos juntas porque son redondas y pequeñas. Esta con esta, pues no tal, ¿vale? Y colores y tal, ¿vale? Entonces seríamos capaces de cada vez hacer más. Entonces, ¿qué propiedades tiene? La intención, el conjunto de características y cualidades que definen una clase de categoría conceptual, y la extensión, que serían los ejemplares que pertenecen a una clase o categoría conceptual. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, muebles, ¿no? Que siempre ponemos el mismo. Clase muebles es un conjunto de características y cualidades que definen una clase, ¿vale? Extensión, sillas, armarios, mesas, estanterías, yo qué sé, lo que os ocurra, ¿vale? Entonces, el conjunto de ejemplares que están dentro de muebles son uno, y las características o cualidades de lo que son muebles, ¿vale? Por ejemplo, son seres inanimados que suelen estar en las casas, que se utilizan por regla general para guardar cosas, para tal, para cual, ¿vale? Todo esto, eso. Entonces, las propiedades más complejas de esa inclusión sería la simetría, que implica que una clase A incluida en otra B, todos los miembros de A, perdón, están en B, pero no a la inversa, ¿vale? Y a ver si se me ocurre, todas las rosas son flores, pero solo algunas flores son rosas, es decir, hay las rosas, no todas las rosas lo son, perdón, todas las rosas son flores, pero no todas, hay más flores, ¿no? Hay margaritas, hay geranios, hay tal, ¿vale? Y la transitividad, si una clase A está incluida en otra B y a su vez incluida en una C, la clase A está incluida en C, ¿vale? Que sería el conjunto. Si los A son perros y los perros son animales y los animales son seres vivos, pues entonces los perros también son seres vivos, ¿vale? Entonces, esa capacidad de transitar, de agrupar, ¿vale? Ir colocando si A y B, ¿vale? Entonces, todo eso no se puede comprender, imaginar, hasta que el niño no llega a la edad de 9 años, ¿vale? Entonces, el progreso, ¿vale? En cada una de estas habilidades va a ir llegando. Acordaros que, por ejemplo, en el tema de la reversibilidad hemos dicho que el volumen era los 11-12 años, ¿vale? Que el primero era la cantidad de 6 a 7-8 años, ¿vale? Y que entre los 8 y los 9 venía la otra. Entonces, viendo que todo esto, por eso la fase es larga y se van adquiriendo todos esos procesos
uno detrás de otro, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo, tenemos 8 fichas de madera, 5 fichas son blancas, 3 fichas son negras. Entonces, el niño sabe lo que hay, ¿no? Algunas son blancas, otras negras y otras. Entonces, ¿hay más fichas blancas o de madera? ¿Vale? Pues aquí, evidentemente, hay una clase, de esto de clases, ¿no? Madera es la clase general, blancas, negras son subclases de clasificación, pero el niño tiene que ser capaz de decirnos que madera incluye las blancas, ¿vale? Y entonces ya empezaremos a tener esas capacidades bien desarrolladas, ¿vale? Luego está el tema del orden, las seriaciones, ¿no? Estas actividades que consisten en colocar unas cosas en función de un orden o un de esto, ¿vale? Pero las estructuras de orden o seriación se desarrollan hacia los 7-8 años, ¿vale? Fijaros que estamos ya en operaciones concretas, que eran preoperacionales de 2 a 7, operaciones concretas de 7 a 12, ¿vale? Entonces, estamos en 3 estadios diferentes. En principio, el primero es que no se entera y no es capaz de ordenar o seriar, ¿vale? En función de un criterio. Luego pasamos a que empieza a seriar, pero no lo tiene claro. Es decir, que si le dijéramos, bueno, pero esto, yo creo que esto no tiene que ir aquí tal, igual te dicen, ah, no, pues no, tal, ¿vale? Porque no estás seguro, esa es en la fase siempre intermedia que hay, también pasará, lo veremos con el tema de la conservación, una fase en la cual no ha adquirido esos 3 criterios, ¿vale? Y luego cuando ya sí es capaz de coger una serie de manera más sistemática, las más cortas, las más largas primero, después las intercaladas, las otras, etcétera, ¿vale? Entonces, esa ejecución subyace que empiece a entender el tema de la lógica, tiene que empezar a tener las relaciones más o menos claras, ¿no? Entonces puede hacer inferencias deductivas adecuadas, aquello de si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C, ¿vale? Porque si A es mayor que B, ¿vale? Y el tema de la reversibilidad y las agrupaciones multiplicativas, ¿no? Poder realizar varias relaciones estableciendo el orden respecto a más de una dimensión, ¿vale? Entonces aquí es donde yo os decía que tengo tal, ¿vale? Entonces el niño que forma varios tríos sin coordinación entre ellos, pero también puede haber el niño que logra ordenar 10 reglitas correctamente, ¿vale? Entonces yo me dices que agrupe estas y lo primero que digo, pues no, por color, ¿vale? Entonces yo las diferencio y tal, pero entonces me dices agrúpalas, pero que vayan en un orden concreto, ¿vale? Claro, aquí no hay orden, aquí hay 3, 3 y 3. Aquí sí hay orden, ¿vale? Van de menor a mayor siguiendo un orden, ¿vale? Entonces esto sería el niño que no tiene todavía esa capacidad lógico-matemática de seriación. Aquí el niño ya tiene adquirida esa capacidad y por tanto ha conseguido pues darle un orden correcto a todas las laminitas que tenía, ¿vale? Porque claro, más de ese, pues mira, coloco estas aquí, estas aquí, estas aquí, no, todas juntas, venga, ¿vale? Lo mismo pues aquí, seriar es darle orden. ¿Les coloca esto en algún orden? Pues el niño sabe de más pequeño a más grande o de más grande a más pequeño, ¿vale? Y las coloca todas, ¿vale? No lo hace por agrupación o por tal. Bien. Entonces, luego pasamos a la noción de número, otro de los aspectos que empezamos a tener. Pensad que estos niños están entrando en la primaria, ¿vale? Que entran y que empiezan a trabajar también con el tema de los números y las numeraciones. Entonces, hay unas estructuras lógicas que integran en el sistema de esas operaciones concretas, que es la constitución de los números enteros, que se apoya en esa orden de clases, en esa lógica de clases, operación de clasificación y de relaciones por seriación. Eso quiere decir, retiene de las clases de estructura de inclusión, el número más pequeño está incluido en el número mayor, 10 está incluido en 11, 11 está incluido en 12, ¿vale? Lo mismo 1 en 2, 2 en 3, ¿vale? Pero cómo abstrae sus cualidades para transformar objetos en unidades. También hace intervenir un orden seriado, único, medio, de distinguir las unidades siguientes, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Es lo único. Entonces, la idea del número surge a la vez que en la función cardinal de cantidades, 1, 2, 3, 4, 5, y ordinal, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿vale? Disposición de la serie. Acordaros que ya estamos en un niño que ya es capaz de seriar, ¿vale? Entonces ya estamos usando un símbolo numérico
para representar unas cantidades, tenemos que tener esa parte simbólica, ¿vale? Entonces estamos juntando todo eso y también el tema de la seriación. Entonces el número no es una intuición primitiva que se manifiesta simplemente por aprender a contar, sino que incluye operación, incluye transformar, ¿vale?, las cosas en una cantidad, ¿vale?, y incluye darnos cuenta de que también tiene un orden, ¿vale? Entonces todo eso desde el nivel preoperativo de no conservación, es decir, desde un mundo en el cual yo no soy capaz de darme cuenta que hay unas cosas que llevan un orden, ¿vale?, sino que lo tengo todo ordenado, sin ordenar, perdón, no existe el orden, ¿vale? Bueno, y luego tenéis, como siempre, las críticas que se han hecho con respecto a esto, porque, como ya hemos dicho, esto es la teoría de Piaget, lleva muchos años puesta, hay gente que siempre piensa, es que solo estudiamos cosas desfasadas, ya veréis el año que viene. Pero en esos intentos de criticar todo esto, al final lo que se le critica a Piaget es que él quería encontrar competencias generales y no ha buscado factores, ¿vale?, concretos en una situación concreta que pueda afectar a esa tarea, ¿vale? Piaget basa su conceptualización en la observación de la ejecución de determinadas tareas. Él usa el método clínico, mira si el niño lo hace, sí, no lo hace, no, vale, pues todavía no está para hacerlo, ¿vale?, evolutivamente, ¿vale? Y eso se le ha criticado, desde el principio se le critica el método que utilizó, ¿vale? Y luego se critica la metodología, porque dice que hay una parte de componente verbal en todas esas pruebas que él hace, que el niño puede no entender y que por tanto esa ejecución mejoraría si simplificamos lo que le decimos al niño, ¿vale? O la complejidad perceptiva de esa situación, o el tema de la mejoraría cuando se simplifiquen los materiales, ¿vale? Entonces, una de las críticas metodológicamente por usar, según los que lo critican, unos materiales concretos, una verbalización concreta, un tal, ¿vale? La conservación, que se confirman las tres etapas características, ¿vale?, pero no la cronología, porque hay gente que ha observado, o se han observado en algunos estudios, que ya hay conservación, manifestaciones a los 5 años. Por lo tanto, los progresos del niño en este periodo están mediados por la capacidad de funcionamiento, ¿vale?, por esa capacidad de operativa. A Piaget se la ha criticado, pero parece que no haya una crítica real sobre que no exista eso, sino que parece que se confirma, ¿vale?, la existencia de todos esos aspectos cognitivos, intelectuales que hemos ido diciendo y que se van adquiriendo en esa fase preoperacional y operaciones concretas. Recordaos, de 2 a 12 años, ¿vale?, que es cuando vamos adquiriendo otra manera de ir viendo los datos y, por tanto, perder esa media intuición así sin sentido y poder ser más realistas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Si tenéis alguna pregunta me la trasladáis. Nosotros en esta asignatura seguimos para adelante. Espero que la primera parte os haya ido bien. Vamos por la segunda, ¿vale? Ya empezaremos más con toda la fase más mayor. Hemos visto mucho la parte pequeñito de los bebés, de los pequeños, y ahora tal. La semana que viene toca lectura, ¿vale? Pues nada, hasta la semana que viene, que paséis buena semana a todos.